Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a ver estos objetivos en esta primera sesión, ¿eh? Ya les mandé las dos ligas. En la primera parte de esta sesión de las 7:45 vamos a ver estos objetivos y en la sesión de las 9 pues vamos a ver otros. Bien. Vamos a definir y describir el término de validez en evaluación y conocer las medidas más comunes de la estadística descriptiva. Pues ustedes ya llevaron esta materia, ¿verdad? De estadística. ¿Sí? Sí. Sí, ya para que únicamente las vamos a enunciar algunas de ellas, porque pues esto es bastante extenso, ¿no? Como ustedes pueden ver, y únicamente es el poder señalar algunas. Bueno, vamos a comenzar con la validez. El concepto de validez ciertamente ha experimentado transformaciones importantes durante el último siglo, provocadas por los diversos objetivos a los que se han destinado los test. Básicamente esto, ¿no? La medición de la conducta, pues surge en la medida del interés de observar cómo se pudiera medir las mismas. Y pues bueno, surgen los test para ello. De acuerdo con Kane, en el 2006, entre los años 20 y 50, el uso principal de las pruebas consistió en predecir alguna variable de interés denominada criterio. Tal es, por ejemplo, pues el rendimiento laboral o el rendimiento académico. Entonces surge por un interés denominado criterio. Y entonces, como todo en la psicología, lo que se busca es predecir, ¿no? Predecir. Este es muy importante. Siempre tengámoslo presente. Cuando elaboramos nosotros una prueba, una situación de tratamiento, lo que tratamos es de predecir. Hacemos algo para que suceda, para que tenga un resultado. Y entonces afectamos una variable. Y Miguel, ¿qué es una variable? Es como no sé, profe. ¿No se acuerdan de la clase de metodología de la investigación? ¿Recuerdan que era una hipótesis? Sí, puede ser como un rango en el que podemos, como, ay, es que no sé cómo explicarlo, pero puede ser un rango en el cual nos podemos encontrar. A ver, vamos así rápidamente. La hipótesis es un planteamiento que se hace para la solución de un problema, ¿sí? Es una probable solución. La variable es todo aquello que puede ser susceptible de ser medido. Variable, como lo indica su nombre, es aquello que puede ir cambiando de valor. Un ejemplo de una variable puede ser la asistencia, ¿sí? La puedes ir midiendo y puede ir cambiando de valor. ¿Cuántas veces te haces presente? Otra variable, por ejemplo, en educación, son las calificaciones. Las calificaciones de un alumno pueden ir tomando diferentes valores, ¿sí?
Otra variable dentro del área laboral puede ser la producción de la empresa. La producción puede ir variando de acuerdo a la ejecución del trabajo de los empleados. Y en el área clínica, una variable es, por ejemplo, una conducta, una tendencia a la depresión, ¿sí? Puede ser otra variable la autoestima, otra la capacidad de adaptación, otra las tendencias a la impulsividad. O sea, todas estas son variables que se pueden medir y que en un momento dado pueden ir cambiando de valor de acuerdo a lo que nosotros trabajemos con las personas. Entonces, en estos años 20 y 50, a los 50, el interés estaba orientado hacia el rendimiento laboral y el rendimiento académico. Y en la actualidad este enfoque sigue siendo de suma importancia cuando se emplean las pruebas para seleccionar a los candidatos más aptos para un empleo en los programas de admisión, etcétera, ¿no? ¿Qué pruebas ustedes conocen para la selección de empleados que se utilizan en la selección laboral, Marta? Para la selección de personal, Ajá. puede ser el MPI, ¿Para medir qué? el temperamento, la personalidad. La personalidad. Ahí está. Entonces, aplicamos esa prueba para seleccionar al que tenga el mejor perfil de acuerdo a la personalidad. ¿Estamos? Bien. Sí. Marta, ¿qué otra prueba se puede utilizar para la selección de personal en relación a sus capacidades ahora intelectuales? ¿Puede ser también la de Cleaver, profe? Ajá. El Cleaver, el Terman. El Terman y acuerdo. el... Ay, ¿Y el qué? a ver, el MPI, el Terman, el WIS. El WISE, porque estamos hablando de adulto, ¿sí? Ajá. Sí, entonces ya tenemos pruebas que van a medir, y para tener criterio de selección de un candidato, ¿no? A un empleo, a un puesto. En estos casos, la evaluación de la utilidad de la prueba suele cuantificarse mediante la correlación entre sus puntuaciones y la de alguna medida de criterio. Este se llama coeficiente de validez. Entonces, los que construyeron esta prueba, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar del Terman, ¿sí? Del Terman. Vamos a hablar del Terman. El autor nos da unas tablas, ¿sí? Unas tablas donde nosotros, luego de aplicar la prueba y de contestar el candidato, nosotros nos damos a la tarea de calificar, ¿sí? Y sacamos puntos, ¿verdad? Y sacamos cuántos puntos saca en cada una de las escalas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ya tenemos esa puntuación de cada una de las escalas del Terman. Luego, ¿qué hacen con esos números que obtienen? ¿Qué hacen ustedes? Pues la interpretación. ¿En base de qué? ¿En base a qué? Todavía no hay interpretación. En base a, pues a la medida de su población para ver en qué estatus se encuentra. Ándele. Entonces, espérame. Antes de interpretar, ¿qué haces? ¿Cuantificar esos datos? Cuantifica los datos y luego los comparas con una tabla que te dé el autor, ¿cierto o falso? Sí.
Ándele. Entonces ahí haces primero la suma de lo que obtuvo de la puntuación, pero luego haces una comparación y lo ubicas, ubicas en el rango, que te dice la tabla, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son esos rangos que te indica la tabla? Luego ya para su interpretación. Dicen, este sujeto, por su desempeño, todo, queda en cuáles rangos mide el Terman. ¿Cómo los clasifica? Por debajo, Inferior, ¿sí? inferior, superior o Término medio. medio de su población, de acuerdo a su población. Entonces nos pone en ese sentido rangos, ¿no? Inferior, ¿no? Inferior al término medio superior al término medio. Entonces, ubicas en dónde llega esa puntuación, porque este investigador, el que hizo la prueba, hizo toda una investigación y normalizó, se llama normalizar esas puntuaciones y establece esos rangos. Entonces, en ese criterio, él te va llevando de la mano para ubicar entonces al resultado del evaluado y que tú luego interpretes. Y entonces ya te dice cuáles son las características que tiene la persona que está dentro del rango del término medio, del inferior al término medio, al superior. O sea, ya te lo dice, te dice cuáles son sus características. Y te lo dice de cada una de las escalas. ¿Sí estamos? Ujú. Entonces, esto que hizo el investigador se llama medida del criterio. Eso es el coeficiente de validez. No nada más se le ocurrió hacer unas preguntas, sino que hizo una estandarización, ¿no? Hizo que fueran confiables esas preguntas y ahora es buscando que tengan esa validez. Sin embargo, el éxito de este tipo de justificación depende de la calidad de la medida del criterio, especialmente de su representatividad. Por ejemplo, pregunta, ¿los indicadores para medir el criterio son suficientes y representativos del puesto de trabajo a desempeñar? Tú, para poder medir la capacidad de una persona para desempeñar un puesto gerencial en un banco, ¿cuántas preguntas se tienen que desglosar para la entrevista de esta persona? ¿O solamente con una pregunta puedes agotar todos los indicadores que midan el criterio para decir si esa persona está apta para desempeñarse como gerente del banco? No, No. No. Entonces los indicadores deben de tener las suficientes preguntas, ¿no? Para poder entonces determinar si está bien arropada lo que tú quieres medir, ¿sí? Si está bien arropado lo que quieres medir. En el caso, por ejemplo, de la educación, quieres ver si un alumno que va a ingresar a la preparatoria, si es apto en matemáticas o no. Y nada más le haces la pregunta, decíamos antes en una clase anterior, una pregunta sobre álgebra, y ya con eso puedes medir todas sus habilidades y capacidades en la habilidad matemática. no, Tienes que explorar todo lo que él estuvo viendo de alguna manera en su vida académica de primaria, secundaria, y vamos caminando en este sentido. Cada vez se puede ir haciendo más elaborado un examen
de acuerdo entonces a las circunstancias y al propósito que se tiene en relación a la aplicación de una prueba. Entonces, nosotros tenemos que tener los indicadores suficientes para poder medir algo que queremos. ¿Hay pruebas que miden la autoestima o no? Sí, La percepción del sí mismo, ¿no? Sí las hay. y la de las emociones también te arroja parámetros. Claro, o sea, y hay pruebas que te miden la introversión o la extroversión. Sí, Sí, entonces, pero para poder decir que una persona es introvertida o extrovertida, hay muchas preguntas alrededor de ello para poder entonces determinar si lo es introvertido o si es extrovertido. De lo anterior se desprende la importancia de que la muestra de indicadores que deseas representar de forma apropiada debe el contenido a medir la totalidad de indicadores posibles. ¿Sí? Entonces, el mayor número de preguntas, estos son los indicadores, para poder entonces medir algo. Por tanto, esta fase inicial de desarrollo del concepto terminó con la propuesta de 2 vías regias para establecer la validez de las pruebas. La primera, que es la validación de criterio. La correlación entre las puntuaciones del test y las puntuaciones en el criterio. Este es lo que nos dice la prueba y lo que obtuvo el evaluado. Y la validación de contenido, esto es muy importante. La justificación de que los ítems para medir el criterio son una muestra representativa del contenido a evaluar. Si yo pongo una pregunta que no tiene nada que ver con lo que se pretende medir, entonces estamos hablando de que la validación del contenido es pobre. La validación del contenido es pobre. Entonces, la validación viene en dos líneas. La primera, en relación al criterio, o sea, cómo se construyó un test, una prueba, qué nos está ofreciendo en relación de confiabilidad, si lo que pretendió medir está bien construido, y luego si todo el contenido de la prueba está justificado con sus preguntas. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. Les digo que ustedes me pueden detener, ¿eh? En la validación de contenidos se extendió desde el análisis del criterio al de la validez de los test predictores. Una prueba no puede considerarse válida si los ítems que la componen no muestrean adecuadamente el contenido a evaluar. Muestrear significa las preguntas asertivas, las preguntas precisas que se tienen que realizar para evaluar el contenido de una manera precisa. La validación de contenido es un enfoque especialmente importante cuando las facetas del dominio a medir pueden identificarse y definirse claramente. Entonces, las preguntas tienen que ser muy precisas, ¿sí? No podemos meter preguntas ambiguas, ¿no? ¿Cómo llaman cuando la gente hace preguntas que pueden tener ¿Capciosas? capciosas de doble sentido? No. Resultarían inválidas en relación al constructo, a la construcción de lo que se puede medir, y entonces esa prueba va a resultar inválida. Entonces no podemos meter nada de eso, ¿no? ¿Sí? Es el caso de los test dirigidos a evaluar el rendimiento académico, que puede especificarse en función de los objetivos de la instrucción, conceptos y habilidades que un alumno ha de poseer. Entonces,
En el caso de las pruebas que se aplican para ver el rendimiento académico, tampoco se pueden construir con preguntas que en un momento dado estén midiendo algo diferente de lo que se pretende en un objetivo. Voy a poner un ejemplo. Si en un objetivo se está planteando definir el concepto de validez, ¿sí? Ese es el objetivo, definir. ¿Qué es lo que se tiene que preguntar en el examen? Brenda. Validación del contenido. Fíjate bien, si el objetivo de la clase fue definir el término validez en la investigación de la evaluación educativa. Y entonces, como maestro, ¿qué debes de poner en un examen a que pueda contestar un alumno? Pues preguntas de acuerdo al nivel en el que están. Pero ¿sobre qué? Fíjate bien lo que te digo. Si el objetivo De evaluación. Ajá. definir el término validez en materia de evaluación educativa, ¿qué tengo que preguntar? ¿Sobre qué? ¿Hacia el alumno? Sí. Pues sobre la validez. ¿Qué es la validez? Sobre la validez, sobre definir. ¿Cómo lo podemos medir la validez? Nada más cómo se puede definir la validez, porque el objetivo fue definir el término validez. Pero en cambio, si yo digo encontrar en una prueba los argumentos de validez de la misma, significa que yo les voy a poner una prueba, ahí se las voy a poner y ustedes la van a analizar cada una de sus preguntas y me van a dar un criterio de si está bien construida o no. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es pedir una definición y otra cosa es pedir una aplicación. En términos de un alumno, es identificar las partes que componen la fórmula de la velocidad. Identificar, nada más me tienen que ver qué significa la V, qué significa la D, qué significa la T, nada más. Pero si me dicen solucionar los problemas planteados en relación al fenómeno de la velocidad, ahí sí yo le puedo poner problemas a que solucione, ¿sí? Entonces hay que ser muy, muy precisos en relación al contenido de lo que se pretende medir. En esto se construye la validez. Ver los contenidos. No puede ser una prueba válida si no contiene aquello que se pretende medir. Si se van a medir capacidades numéricas, pues es todo lo que se puede medir en relación a capacidades numéricas. Si se va a ver tendencias depresivas, ¿sí? La depresión, pues tengo que ver todas esas preguntas que pueden ir construyendo la información suficiente acerca de la depresión. Un matemático puede construir una prueba, un test como tal en su contenido acerca de psicología. Un matemático. Tiene doctor en matemáticas, álgebra y demás. Tienes doctorado. No. ¿Por qué no? No. Porque no es su especialidad. Porque no es su especialidad y punto. Puede hacer
bueno, puede hacer conjunto con un psicólogo y él sacar como tipo estadística Puede hacer en lo equipo de la psicología. de trabajo, ¿verdad? Para todo el manejo estadístico, pero el contenido de una prueba de inteligencia, de personalidad, no la puede construir si no tiene el conocimiento. Lo mismo aplica para ustedes como psicólogas, como psicólogos. ¿Cómo diantres le pueden hacer para construir una investigación acerca de biotecnología? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? No lo tenemos. Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos una especialidad, ¿no? Y la especialidad son sobre los contenidos acerca de las capacidades, habilidades, emociones, sentimientos. Y en esto nosotros también sí podemos dar un acompañamiento, a los docentes, ¿no? Acompañamiento. ¿Quién es el especialista de los contenidos que se deben de aprender en la escuela? El docente. El docente. Nosotros no somos los todólogos, pero nosotros le podemos acompañar para que las pruebas que están aplicando, hacerles esa reflexión y esa orientación y ese acompañamiento para que las construyan de acuerdo a lo que pretenden medir. ¿Sí está claro esto? Sus exámenes no son válidos si las preguntas que están haciendo están fuera de foco. No se puede, ¿no? Y ustedes tienen que llevarlos hacia esta reflexión para que construyan sus pruebas en relación a los objetivos que se plantearon. Nada más. Si los objetivos de la educación preescolar en el segundo de preescolar no señala nada acerca del aprendizaje de la lectura, ¿por qué diantres quieres pedir que los niños lean en el segundo de preescolar? Si tus objetivos no están precisos para llegar a el desarrollo de esta habilidad en el segundo de preescolar. Entonces no puedes. Pero si sí los tienes, entonces debe de contener todo el programa, todas las herramientas y elementos para dar el acompañamiento al alumno al logro de la lectura. Entonces, es ahí donde podemos intervenir. La metodología de validación descansa fundamentalmente en la evaluación de expertos acerca de la pertinencia, lo que le corresponde y la suficiencia de los ítems. Entonces, si sí es las preguntas, si sí son las adecuadas y si sí son suficientes. Así como la adecuación de otras características de la prueba como las instrucciones, el tiempo de ejecución, etcétera. Esto es muy importante. Tener nosotros las instrucciones bien claras, el tiempo de ejecución. En el caso del Terman, ¿hay tiempo para ejecutar cada una de las escalas o no? Perdón. Sí. Sí, pero nosotros no podemos decir, ay, este me cayó bien y este le voy a dar para que conteste esta escala 10 minutos más. No se puede. Tienes que ser preciso. Por eso vienen las indicaciones muy definidas, muy claras. Es importante señalar lo difícil de medir constructos como los referentes a las áreas emocionales, tales como la introversión, la motivación, la personalidad, etcétera. Por lo complejo, aunque existen test que han sido ampliamente estudiados y han resultado válidos, por ejemplo, el MMPI. En la actualidad se considera que la validez se refiere al grado en que la evidencia empírica, la experiencia y la teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones de los test relacionados con este tipo de test, ¿no? O sea, nosotros sabemos qué difícil es medir estas cualidades, ¿sí me explico? Estas cualidades de la personalidad, pero existen las herramientas para hacerlo. Existen herramientas para hacerlo.
¿Es difícil medir el amor o no? Ustedes que están enamoradas Sí. y que aman tiernamente, ¿por qué se dan cuenta que aman a su novio o que su novio las ama o los ama? Es difícil porque cada uno tiene como su parámetro o su concepto de amor. Sí, pero ¿cómo puedes medirlo tú? Pues con las acciones. Con las acciones, con las conductas, ¿de acuerdo? La cantidad de conductas que arropan este concepto, eso me da un indicador de que existe el amor. Si nada más dice la persona, es bien cariñoso conmigo, ¿sí? Pero hay una ausencia de más conductas, yo digo, pues nada más el ratito, ¿no? Pero si da muestra de interés, apoyo emocional, acompañamiento, presencia, y se van. Entonces dicen, caray, entonces aquí sí hay algo más interesante, ¿no? Que apoya al concepto del amor. ¿Ok? La validación es un proceso de acumulación de pruebas para apoyar la interpretación y el uso de las puntuaciones. Por lo tanto, el objeto de validación no es el test, sino las interpretaciones de sus puntuaciones en relación con un objetivo o un uso concreto. Entonces, la validación no me la da el test. ¿Qué es lo que me da el test? El que pueda yo decir, este sí es el mero bueno. Me lo da la confiabilidad, el tema que vimos anteriormente. Y la validación, entonces me lo da la interpretación. ¿Cuáles son las preguntas que se hicieron para llegar entonces yo a determinar que la persona tiene ciertas características o no? Esto es lo importante. El proceso de validación se concibe como un argumento que parte de una definición explícita de las interpretaciones que se proponen, de su fundamentación teórica, de las predicciones derivadas y de los datos que justificarían científicamente su pertinencia. Entonces, la validación, por eso decía que el matemático no puede ser una prueba de personalidad, no tiene la fundamentación teórica, no sabe una interpretación de la conducta, no puede saber acerca de la justificación científica de una situación de una depresión, de una paranoia, de una histeria, ¿eh? No tiene la fundamentación científica ni teórica. Entonces, la validación te lo da eso. Cuando tú haces una interpretación adecuada de lo que estás obteniendo. Ustedes le presentan la gráfica a cualquier otra, un médico, ¿no? Del MMPI, y pues va a decir, pues, ¿y esto qué es, no? Estas líneas que representan, o qué, estos números qué, estas letritas, o sea, no, pero se lo presentas a una psicóloga. Un psicólogo pues debe de tener los fundamentos teóricos y científicos para poder interpretar y argumentar los resultados que tiene la persona. Se considera que la validación es un proceso dinámico y abierto. Obviamente, los usos y las interpretaciones relacionadas pueden ser muy variados. Por ello, las fuentes de validación son múltiples y su importancia varía en función de los objetivos. Se refieren a las más importantes: el contenido de los test, los procesos de respuesta, la estructura interna de la prueba, las relaciones con otras variables y las consecuencias derivadas del uso para el que se proponen. Entonces tenemos muchas fuentes que nos pueden dar la fortaleza de la validez de una prueba. La validación del contenido del test, esto ya es un desglose de lo que anteriormente les traté, ¿no? Los test están compuestos por conjunto de ítems destinados a obtener una puntuación
que represente el nivel de una persona en un constructo, por ejemplo, extroversión, competencia en matemáticas, etcétera, ¿no? Difícilmente se podrá justificar la calidad de las medidas de los ítems si estos no representan en forma suficiente las diferentes facetas de las manifestaciones del constructo. El constructo, recuerden, es de lo que se pretende medir. En consecuencia, las puntuaciones no alcanzarán el grado de validez requerido. Yo decía, el constructo, por ejemplo, para que digamos que un alumno de bachillerato tiene una habilidad matemática, no es con una sola pregunta de álgebra, ¿no? También son objeto de la validez de contenido las construcciones, las instrucciones, los ejemplos de práctica, el material de prueba, el tiempo de ejecución, quién lo aplica, todo esto. Tenemos nosotros, se llama a todo esto, ¿cómo se le llama? A ver, el que me lo conteste le voy a dar un premio. Técnicamente, ¿cómo se le conoce a todo esto? Al contenido de las instrucciones, el material de prueba, el tiempo de ejecución, etcétera. Indicaciones. ¿Cómo? Indicaciones. Pues aquí están las indicaciones, pero ¿cómo se le llama todo esto? Técnicamente. Y ustedes se lo van a encontrar, en muchísimos casos. Y lo tienen muchísimas profesiones, si yo no digo que todas. Y se les llama técnicamente como Ética profesional. protocolo. ¿Sí? ¿Ya quedamos? Sí, profe. Entonces, hay protocolos que hay que seguir. Esto es todo este conjunto de acciones. ¿Va? Ya casi se va a terminar la presentación y vamos a continuar con la siguiente sesión a las 9. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Fíjate bien cómo la validez incluye el contenido, las preguntas que sean claras y que vayan agotando todo aquello que podemos nosotros medir.